Suma Teológica, parte tercerosa, cuestión 50, sobre la muerte de Cristo. Viene a continuación el tema de la muerte de Cristo, y sobre esto se plantean 6 preguntas. ¿Fue conveniente que Cristo muriese? ¿Se rompió la unión de la divinidad con el cuerpo a causa de la muerte? ¿Se quebró la unión entre la divinidad y el alma? ¿Cristo siguió siendo hombre durante los 3 días de su muerte? ¿Fue su cuerpo numéricamente el mismo, vivo y muerto? ¿Hizo algo su muerte en favor de nuestra salvación? Artículo 1. ¿Fue conveniente que Cristo muriese? Lat. Objeciones por las que parece no haber sido conveniente que Cristo muriese. Juan. Lo que es primer principio en un género de cosas no se dispone por lo que le es contrario. El fuego, por ejemplo, que es principio de calor, nunca puede ser frío. Pero el Hijo de Dios es el principio y la fuente de toda vida, según aquellas palabras de Sal 35:10. En ti está la fuente de la vida. Luego parece no haber sido conveniente que Cristo muriese. Do. El defecto de la muerte es mayor que el de la enfermedad, porque la enfermedad acarrea la muerte. Ahora bien, no fue conveniente que Cristo padeciese enfermedad alguna, como dice el Crisóstomo. Luego tampoco fue conveniente que Cristo muriese. Tri. El Señor dice en JN 10:10, Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Pero un opuesto no conduce a otro opuesto. Luego parece que no fue conveniente que Cristo muriese. Contra esto, está lo que se lee en JNN 11:50. Es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo, para que no perezca toda la nación. Esto lo dijo Caifás proféticamente, como lo atestigua el evangelista. Pintos, Fion. Respondo, fue conveniente que Cristo muriese, primero, para satisfacer por el género humano, que había sido condenado a muerte a causa del pecado, conforme al pasaje de Gen 2:17. Cualquier día que comáis de él, ciertamente moriréis. Y es un modo provechoso de satisfacer por otro el someterse a la pena que ese tal mereció. Y por ese motivo, Cristo quiso morir para satisfacer por nosotros con su muerte, según aquellas palabras de Prínope 3:18. Cristo murió una vez por nuestros pecados, segundo, para demostrar la verdad de la naturaleza que había tomado, porque, como dice Eusebio, de otro modo, si después de haber vivido con los hombres, hubiera desaparecido súbitamente, rehuyendo la muerte, todos le habrían comparado con un fantasma. Tercero, para que al morir él nos librase del temor de la muerte. Por eso se dice en Heb 2:14-15, participó de la carne y de la sangre para destruir, mediante la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y para librar a aquellos que, por el temor de la muerte, estaban sujetos de por vida a servidumbre. Cuarto, para que, muriendo corporalmente, a semejanza del pecado, esto es, al castigo por el pecado, nos diese ejemplo de morir espiritualmente al pecado. Por esto se dice en Rom 6:10-11, porque muriendo murió una vez al pecado, pero viviendo vive para Dios. Así pues, también vosotros haced cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios. Quinto, para que, resucitando de entre los muertos, demostrase el poder con que venció a la muerte, y nos diese a nosotros la esperanza de resucitar de entre los muertos. Por esto dice el apóstol en 1 Cor 15:12, si de Cristo se predica que resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de entre vosotros dicen que no habrá resurrección de los muertos? A las objeciones, primero, Cristo es la fuente de la vida en cuanto Dios, pero no en cuanto hombre. Y murió no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. De ahí que diga Agustín en contra Felicianus. Lejos de nosotros pensar que Cristo sufrió la muerte de modo que, siendo Él la vida, haya perdido la vida. De haber sido esto así, se hubiera secado la fuente de la vida. Experimentó, pues, la muerte por participación de la condición humana que voluntariamente había tomado, pero no perdió el poder de la naturaleza, por el que da vida a todas las cosas. Cristo no padeció la muerte originada por la enfermedad, para no dar la impresión de que moría por necesidad, a causa de la flaqueza de la naturaleza, pero sufrió la muerte traída desde el exterior, ofreciéndose a ella espontáneamente,
para demostrar que su muerte era voluntaria. 3. Un opuesto de suyo no conduce a otro opuesto, pero alguna vez acontece eso accidentalmente, como lo frío, alguna vez, produce accidentalmente calor, y de esta manera, Cristo, mediante su muerte, nos condujo a la vida, porque con su muerte destruyó la nuestra, al modo en que quien sufre un castigo por otra persona, le libra de tal castigo. Artículo 2. ¿En la muerte de Cristo se separó la divinidad de su cuerpo? Lat. Objeciones por las que parece que, en la muerte de Cristo, la divinidad se separó del cuerpo. 1. Como se lee en Mite 27:46, el Señor, colgado en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exponiéndolo, comenta Ambrosio: el hombre que está a punto de morir clama por la separación de la divinidad, porque, estando la divinidad exenta de la muerte, ésta no podía producirse allí a no ser que se alejase la vida, pues la divinidad es la vida, y así da la impresión de que, en la muerte de Cristo, la divinidad se separó del cuerpo. Quitado el medio, los extremos quedan separados. Ahora bien, la divinidad estaba unida al cuerpo mediante el alma, como antes se ha expuesto. Que, 6a, 1. Luego parece que, habiéndose separado el alma del cuerpo en la muerte de Cristo, la divinidad quedó, por consiguiente, separada del cuerpo. 3. La virtud vivificadora de Dios es mayor que la del alma, pero el cuerpo no podía morir sin la separación del alma. Luego da la impresión de que menos podía morir sin la separación de la divinidad. Contra esto está que lo que pertenece a la naturaleza humana no se predica del Hijo de Dios si no es por razón de la unión, como antes se ha explicado. Kya. 4 y 5. Pero del Hijo de Dios se predica lo que conviene al cuerpo de Cristo después de la muerte, como es manifiesto por el símbolo de la fe, en el que se dice que el Hijo de Dios fue concebido y nació de la Virgen, que padeció, murió y fue sepultado. Luego el cuerpo de Cristo no fue separado de la divinidad durante la muerte. Respondo: lo que se concede por gracia de Dios no se quita nunca sin que intervenga la culpa. Por esto se dice en Rom 11:29 que los dones y la vocación de Dios son sin arrepentimiento, pero mucho mayor es la gracia de la unión, por la que la divinidad se unió al cuerpo de Cristo en la propia persona, que la gracia de adopción, por la cual son santificados los demás, y es también más permanente por razón de su propia naturaleza, porque esta gracia se ordena a la unión personal, mientras que la gracia de la adopción se ordena a una cierta unión amorosa, y no obstante, sabemos que la gracia de la adopción nunca se pierde sin culpa. Por consiguiente, al no existir en Cristo pecado de ninguna clase, fue imposible que se deshiciese la unión de la divinidad con el cuerpo. Y por tanto, así como antes de la muerte el cuerpo de Cristo estuvo unido personal e hipostáticamente al Verbo de Dios, así también permaneció unido después de la muerte, de suerte que no fuese distinta la hipóstasis del Verbo de Dios y la del cuerpo de Cristo después de la muerte, como escribe el Damasceno en el libro 3. A las objeciones 1. Tal abandono no debe relacionarse con la ruptura de la unión personal, sino con el hecho de que el Padre le expuso a la pasión. Por eso, abandonar no significa allí otra cosa que no proteger de los perseguidores. O dice que está abandonado respecto de aquella oración formulada por él: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Mateo 26:39, como lo expone Agustín en el libro De Gratia Novi Testamenti. Se afirma que el Verbo de Dios se unió al cuerpo mediante el alma, en cuanto que, por medio del alma, aquel pertenece a la naturaleza humana, que el Hijo de Dios intentaba tomar, pero no en el sentido de que el alma sea como el medio que liga los extremos unidos. El cuerpo recibe del alma el pertenecer a la naturaleza humana, incluso después que el alma se separa de él, es a saber, en cuanto que en el cuerpo muerto persiste, por una disposición divina, cierta ordenación a la resurrección. Y, por tal motivo, no se suprime la unión de la divinidad con el cuerpo. El alma tiene la virtud de vivificar como principio formal,
y por eso, estando ella presente y unida en cuanto forma, es necesario que el cuerpo esté vivo, pero la divinidad no tiene la virtud de vivificar en cuanto principio formal, sino como causa eficiente, porque no puede ser forma del cuerpo, y, por tal motivo, no es necesario que, permaneciendo la unión de la divinidad con el cuerpo, éste esté vivo, porque Dios no obra por necesidad, sino por voluntad. Artículo 3. ¿En la muerte de Cristo se produjo la separación entre la divinidad y el alma? Lat. Objeciones por las que parece que, en la muerte de Cristo, hubo separación entre la divinidad y el alma. Juan. El Señor dice en JN 10:18, nadie me quita el alma, sino que yo la doy, y de nuevo la tomo. Ahora bien, no parece que el cuerpo pueda entregar el alma, separándola de sí mismo, porque el alma no está sujeta al poder del cuerpo, sino más bien al contrario, y así da la impresión de que es a Cristo, en cuanto Verbo de Dios, a quien compete entregar su propia alma. Luego el alma se separó de la divinidad por la muerte. Dice Atanasio, maldito quien no confiesa que todo el hombre que asumió el Hijo de Dios, tomado o liberado de nuevo, resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero todo el hombre no pudo ser tomado de nuevo, a no ser que el hombre entero haya estado separado alguna vez del Verbo, pues el hombre completo se compone de cuerpo y alma. Luego alguna vez se produjo la separación de la divinidad, tanto respecto del cuerpo como respecto del alma. El Hijo de Dios se llama hombre por causa de su unión con el hombre completo. Por consiguiente, si rota la unión entre el alma y el cuerpo por causa de la muerte, el Verbo de Dios continuó unido al alma. Se seguiría que podría decirse con verdad que el Hijo de Dios era el alma, pero esto es falso, porque, al ser el alma la forma del cuerpo, se seguiría que el Verbo de Dios sería la forma del cuerpo, lo cual es imposible. Luego, en la muerte de Cristo, el alma estuvo separada del Verbo de Dios. El alma y el cuerpo, cuando están separados uno del otro, no son una hipóstasis, sino dos. En consecuencia, si el Verbo de Dios permaneció unido tanto al alma como al cuerpo de Cristo, cuando estaban separados uno del otro por la muerte del propio Cristo, parece seguirse que el Verbo de Dios, durante la muerte de Cristo, tuvo dos hipóstasis, y esto es inadmisible. Luego, después de la muerte de Cristo, su alma no permaneció unida al Verbo. Contra esto está lo que escribe el Damasceno en el libro 13. Aunque Cristo murió en cuanto hombre, y su alma santísima se separó de su cuerpo inmaculado, la divinidad se mantuvo inseparable de una y otro, es decir, del alma y del cuerpo. Respondo. El alma se unió al Verbo de Dios de manera más inmediata y primero que el cuerpo, puesto que el cuerpo se unió al Verbo de Dios mediante el alma, como antes se ha dicho. 6:1. Por consiguiente, no habiéndose separado el Verbo de Dios del cuerpo en la muerte, mucho menos se separó del alma, por lo cual, así como del Hijo de Dios se predica lo que conviene al cuerpo separado del alma, a saber, el ser sepultado, así también se dice de él, en el símbolo, que descendió a los infiernos, porque su alma, separada del cuerpo, descendió a los infiernos. A las objeciones. 1. Agustín, exponiendo el pasaje de Juan, trata de investigar, puesto que Cristo es el Verbo, el alma y la carne, si entrega el alma por ser Verbo, o por ser alma, o por ser carne, y comenta que si dijéramos que el Verbo de Dios entregó el alma, se seguiría que aquella alma estuvo alguna vez separada del Verbo. Eso es falso, porque la muerte separó el cuerpo del alma, pero no afirmo que el alma se haya separado del Verbo. Si dijéramos que la propia alma se entrega, se seguiría que el alma se separa de sí misma, lo que resulta absurdísimo. Queda pues que sea la propia carne la que entrega su alma, es decir, su vida, y la que de nuevo la toma, no por su propio poder, sino por el poder del Verbo que habita en la carne. Porque, como antes se ha dicho, hay 106.2. La divinidad del Verbo no se separó del cuerpo por la muerte. En las palabras citadas no quiso decir Atanasio que haya sido tomado de nuevo todo el hombre, esto es, todas sus partes,
como si el Verbo hubiera dejado, por la muerte, las partes de la naturaleza humana, intenta decir, en cambio, que la totalidad de la naturaleza asumida fue de nuevo reconstituida en la resurrección por la reiterada unión del alma y el cuerpo. 3. El Verbo de Dios, por causa de la unión con la naturaleza humana, no se llama naturaleza humana, sino que se llama hombre, que equivale al que tiene naturaleza humana, pero el alma y el cuerpo son las partes esenciales de la naturaleza humana. De ahí que, por la unión del Verbo con una y otro, no se siga que el Verbo de Dios sea alma o cuerpo, sino que es el que tiene alma o cuerpo, potra. Como escribe el Damasceno, en el libro 3, por haberse separado el alma del cuerpo en la muerte de Cristo, no se dividió una hipóstasis en dos. Tanto el cuerpo como el alma tuvieron la existencia, desde el principio, por la hipóstasis del Verbo bajo el mismo aspecto, y en la muerte, separados entre sí, continuaron teniendo cada uno la única hipóstasis del Verbo, por lo cual la hipóstasis única del Verbo fue la hipóstasis del Verbo, del alma y del cuerpo. Jamás ni el alma ni el cuerpo tuvieron una hipóstasis propia, fuera de la hipóstasis del Verbo. Siempre, pues, hubo una sola hipóstasis, y nunca dos. Artículo 4. ¿Fue Cristo hombre durante los 3 días de su muerte? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo fue hombre durante los 3 días de su muerte. Dice Agustín en Idetrín, aquella unión fue de tal naturaleza que a Dios lo hacía hombre y al hombre lo hacía Dios. Pero esa unión no cesó con la muerte, luego parece que con la muerte no dejó de ser hombre. Dice el filósofo, en Nia Ascetic, que cada hombre es su entendimiento, por lo que también nosotros, dirigiéndonos al alma de Pedro, después de la muerte de éste, decimos, San Pedro, ruega por nosotros. Ahora bien, después de la muerte, el Hijo de Dios no se separó del alma intelectual. Luego durante esos 3 días el Hijo de Dios fue hombre. Todo sacerdote es hombre, pero durante los 3 días de la muerte, Cristo continuó siendo sacerdote, pues, en caso contrario, no hubiera sido verdad lo que se dice en Sal 109:4. Tú eres sacerdote eterno. Luego Cristo fue hombre durante esos 3 días. Contra esto está que, cuando se suprime lo superior, queda suprimido lo inferior. Pero lo vivo, o animado, es superior a lo animal y al hombre, porque animal es la sustancia animada sensible. Pero durante aquellos 3 días de la muerte, el cuerpo de Cristo no fue vivo ni animado. Luego no fue hombre. Respondo. Es artículo de fe que Cristo murió verdaderamente. Por tanto, afirmar algo que destruya la muerte de Cristo es un error contra la fe. Por esto se dice en la epístola sinodal de Cirilo, si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne, fue crucificado en la carne y experimentó la muerte en la carne, sea anatema. Ahora bien, la muerte verdadera del hombre o del animal incluye que, a causa de la muerte, dejen de ser hombre o animal, porque la muerte del hombre o del animal proviene de la separación del alma que completa la noción de animal o de hombre, y por este motivo, decir que Cristo fue hombre durante los 3 días de su muerte es falso, sencilla y absolutamente hablando. Puede decirse, sin embargo, que Cristo, en esos 3 días, fue hombre muerto. No obstante, algunos han sostenido que Cristo, en esos 3 días, fue hombre, profiriendo palabras erróneas sin duda, pero sin sentir erróneamente en la fe. Tal, por ejemplo, Hugo de San Víctor, el cual decía que Cristo fue hombre durante los 3 días de su muerte, porque sostenía que el alma es el hombre, lo que es falso, como se ha demostrado en la primera parte. También el maestro de las sentencias, en la distinción 22 del libro 3, afirmó que Cristo fue hombre durante los 3 días de su muerte, porque creyó que la unión del alma con el cuerpo no era esencial al concepto de hombre, sino que, para que una cosa sea hombre, basta con que tenga alma humana y cuerpo, ya unidos, ya separados. Esto es también falso por lo expuesto en la primera parte, Quito Santos 76:1, y por lo dicho acerca del modo de la unión sino, Quito Toidium 2:5. A las objeciones 1.
El Verbo de Dios tomó el alma y el cuerpo unidos, y por eso, tal toma hizo a Dios hombre y al hombre Dios. Por consiguiente, esa toma no cesó por la separación del Verbo respecto del alma o del cuerpo. Cesó, sin embargo, la unión entre el cuerpo y el alma. Tui. Se afirma que el hombre es su entendimiento, no porque el entendimiento sea el hombre completo, sino porque el entendimiento es la parte más noble del hombre, dándose en él virtualmente toda disposición del hombre, como si al gobernador de una ciudad se le llama la ciudad entera, porque en él se halla todo lo referente al gobierno de la ciudad. 3. El ser sacerdote le conviene al hombre por razón del alma, en la que se asienta el carácter del orden. Por eso, el hombre no pierde el orden sacerdotal por la muerte, y mucho menos lo pierde Cristo, que es el origen de todo sacerdocio. Artículo 5. El cuerpo de Cristo vivo y muerto fue numéricamente el mismo. Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo vivo y muerto no fue numéricamente el mismo. Ya. Cristo murió verdaderamente, como mueren los demás hombres, pero el cuerpo de cualquier otro hombre no es en absoluto numéricamente el mismo, muerto y vivo, porque se distinguen con una esencial diferencia. Luego tampoco el cuerpo de Cristo es en absoluto numéricamente el mismo, muerto y vivo. Tua. Según el filósofo, en Pintemetafis, las cosas específicamente distintas lo son también numéricamente. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, vivo y muerto, fue específicamente distinto, porque el ojo o el cuerpo de un muerto no se llaman tales, sino equívocamente, como es manifiesto por el filósofo, tanto en segundo, de ánima, como en séptimo metafis. Luego el cuerpo de Cristo no fue en absoluto numéricamente el mismo, muerto y vivo. La muerte es una corrupción, pero lo que experimenta una corrupción sustancial, después de corrompido, ya no existe, porque la corrupción es el cambio del ser al no ser. Por consiguiente, el cuerpo de Cristo, una vez que murió, no siguió siendo numéricamente el mismo, por ser la muerte una corrupción sustancial. Contra esto está lo que dice Atanasio en la epístola Ad Epictetum: el cuerpo que fue circuncidado, el que bebía, comía y trabajaba, y el que fue clavado en la cruz era el Verbo de Dios impasible e incorpóreo. Este cuerpo fue puesto en el sepulcro. Ahora bien, el cuerpo vivo de Cristo fue circuncidado y clavado en la cruz, y el cuerpo muerto de Cristo fue puesto en el sepulcro. Luego este mismo cuerpo es el que estuvo vivo y el que murió. Respondo. La expresión puramente, simpliciter, puede entenderse en dos sentidos. 1. De manera que puramente, simpliciter, es lo mismo que absolutamente. Como se dice puramente, simpliciter, lo que se dice sin aditamento alguno, como escribe el filósofo, y de este modo el cuerpo de Cristo muerto y vivo fue puramente, simpliciter, el mismo numéricamente, pues se dice que una cosa es puramente la misma numéricamente porque es la misma por razón del supuesto, pero el cuerpo de Cristo, vivo y muerto, fue el mismo por razón del supuesto, porque, vivo y muerto, no tuvo otra hipóstasis que la hipóstasis del Verbo de Dios, como arriba se ha dicho a tú, y en este sentido habla Atanasio en el escrito alegado. Otro, de manera que puramente, simpliciter, resulta lo mismo que del todo o totalmente. Y de esta manera, el cuerpo de Cristo muerto y vivo no fue puramente, simpliciter, el mismo numéricamente, porque no fue totalmente el mismo, ya que la vida, por ser algo que pertenece a la esencia del cuerpo vivo, es un predicado esencial, no accidental, de donde se sigue que el cuerpo que deja de ser vivo no continúa siendo totalmente el mismo. Si se dijese que el cuerpo muerto de Cristo continuaba siendo totalmente el mismo, se seguiría que no había experimentado la corrupción, entendiendo por esta la corrupción de la muerte, lo cual es la herejía de los gallanistas, como dice Isidoro, y como se contiene en los decretos 24 Q. 3, y el Damasceno indica en el libro tercero que la palabra corrupción significa dos cosas. Por un lado, separación entre el alma y el cuerpo,
y cosas semejantes. Por otro, la completa disolución en los elementos. Por consiguiente, llamar incorruptible al cuerpo del Señor, según el primer modo de corrupción, antes de la resurrección, como lo sostuvieron Juliano y Gallano, es impío, porque el cuerpo de Cristo no sería consustancial con nosotros, ni habría muerto de verdad, ni verdaderamente habríamos sido salvados. Según el segundo modo, el cuerpo de Cristo fue incorrupto. A las objeciones. 1. El cuerpo muerto de cualquier otro hombre no continúa unido a una hipóstasis permanente, como acontece con el cuerpo muerto de Cristo, y por esto, el cuerpo muerto de cualquier otro hombre no es absolutamente el mismo, sino relativamente, porque es el mismo según la materia, pero no según la forma. En cambio, el cuerpo de Cristo continúa siendo absolutamente el mismo por la identidad del supuesto, como acabamos de decir. En la sol. 2. Una cosa se llama numéricamente la misma por razón del supuesto, y se dice específicamente la misma por razón de la forma. Donde quiera que subsista el supuesto en una sola naturaleza, es necesario que, suprimida la unidad específica, quede suprimida también la unidad numérica. Pero la hipóstasis del Verbo de Dios subsiste en dos naturalezas, y, por ese motivo, aunque en los demás el cuerpo no continúe siendo el mismo, conforme a la especie de la naturaleza humana, en Cristo, sin embargo, continúa siendo numéricamente el mismo, conforme al supuesto del Verbo de Dios. 3. La corrupción y la muerte no corresponden a Cristo por razón del supuesto, conforme al cual se considera la unidad numeral, sino que le corresponden por razón de la naturaleza humana, según la cual se encuentra en el cuerpo de Cristo la diferencia entre muerte y vida. Artículo 6. ¿Contribuyó algo la muerte de Cristo para nuestra salvación? Lat. Objeciones por las que parece que la muerte de Cristo no contribuyó en nada a nuestra salvación. 1. La muerte es una privación, pues es la privación de la vida, pero la privación, al no ser cosa alguna, no tiene virtud de ninguna clase para obrar. Luego no pudo obrar cosa alguna para nuestra salvación. 2. La pasión de Cristo obró nuestra salvación por medio del mérito, pero la muerte de Cristo no puede obrar de esta manera, porque en la muerte el alma se separa del cuerpo, y aquella es el principio del mérito. Luego la muerte de Cristo no obró nada para nuestra salvación. 3. Lo corporal no es causa de lo espiritual. Ahora bien, la muerte de Cristo fue corporal, luego no pudo ser causa espiritual de nuestra salvación. Contra esto, está lo que dice Agustín, en el cuarto de Trin. La única muerte de nuestro Salvador, a saber, la corporal, fue provechosa para nuestras dos muertes, esto es, la del alma y la del cuerpo. Respondo, sobre la muerte de Cristo podemos hablar de dos modos. 1. En cuanto está en proceso de ejecución, infieri. Otro, en cuanto realizada, in facto esse. Se dice que la muerte está en proceso de ejecución, infieri, cuando uno se encamina a la muerte por algún sufrimiento natural o violento. Y en este sentido, es lo mismo hablar de la muerte de Cristo que hablar de su pasión. Y así, la muerte de Cristo, considerada de este modo, es causa de nuestra salvación, conforme a lo dicho arriba sobre su pasión, Kiko 48. Pero la muerte realizada, in facto esse, se entiende en cuanto que ya se ha producido la separación entre el alma y el cuerpo. Y en este sentido hablamos aquí de la muerte de Cristo. Y de este modo la muerte de Cristo no puede ser causa de nuestra salvación por vía de mérito, sino sólo por vía de eficiencia, es a saber, en cuanto que por la muerte la divinidad no se separó del cuerpo de Cristo, y por ese motivo, cuanto acontece con el cuerpo de Cristo, incluso separada el alma, fue saludable para nosotros por virtud de la divinidad que estaba unida a él. Pero el efecto de una causa se considera propiamente conforme a la imagen de la causa. ¿De dónde? Por ser la muerte una privación de la propia vida, el efecto de la muerte de Cristo se considera en orden a la remoción de aquellas cosas que son contrarias a nuestra salud, y que son la muerte del alma y la muerte del cuerpo. Y por esto se dice que la muerte de Cristo destruyó en nosotros la muerte del alma, causada por el pecado,
según aquellas palabras de Rom 4:25. Fue entregado, a la muerte se entiende, por nuestros pecados, y la muerte del cuerpo, que consiste en la separación del alma, conforme a aquel pasaje de Van Cor 15:54. La muerte ha sido absorbida por la victoria, a las objeciones 1. La muerte de Cristo obró nuestra salvación por virtud de la divinidad con la que está unida, y no exclusivamente por causa de la muerte. Tú, la muerte de Cristo, considerada en cuanto realizada, in facto esse, a pesar de que no fue causa de nuestra salvación por vía de mérito, sí lo fue por vía de eficiencia, como queda dicho en la Sol 3. La muerte de Cristo fue ciertamente corporal, pero su cuerpo fue instrumento de la divinidad que le estaba unida, y por virtud de ésta obraba incluso después de muerto.